inicio de la grabación y tachemos unas cosas para que veamos acá los temas que más o menos pues faltan. Les presento la pantalla. Listo, yo creo que se está viendo ya. Entonces, bueno, recapitulando un poquito. La primera sesión que les dije, pues allá les introduje los mecanismos pues, de transferencia de energía, pues ya está cubierto, lo que fue conducción, su ley de Fourier, convección pues que lo modelamos con la ley de enfriamiento, radiación con la ley de Stefan-Boltzmann. Y fíjense que también yo les mostré cuál era la analogía entre la resistencia eléctrica, pues entre lo que pasa entre electricidad y lo que pasa aquí en calor, o sea, la analogía entre la resistencia eléctrica y térmica, ¿sí? Que de hecho aquí pues también fíjese que más abajo entonces se repiten ciertas cosas. Entonces esta primera parte 3,1 que son los mecanismos, creo que eso ya quedó completamente listo, porque en su momento pues ya se cubrieron, listo. Esta parte de la ecuación diferencial general de conducción de calor, fíjense que medio la comenté en la parte del ejercicio del alambre, pero al final ¿qué es? Nosotros cuando hacíamos los balances diferenciales con el vector total de energía, pues de flux de energía, el E que les mostraba en su momento, recuerden que se tenía varios términos, o sea, ese que era el vector total del flux, entonces lo que tenía ahí era todos los mecanismos de transferencia de energía. Entonces, cuando nosotros nos estábamos enfocando, por ejemplo, en sólidos, así como en el ejercicio del alambre, fíjense que la única o el único mecanismo de transferencia que nosotros estábamos analizando en su momento, pues hombre, era conducción. Entonces todos los otros se iban, convección, radiación, disipación viscosa, todos esos términos se iban. Y nos quedaba una ecuación diferencial en términos de un Q de conducción, y ese Q de conducción lo cambiábamos utilizando Fourier, y pues ya encontramos la ecuación diferencial general de conducción. También se las comenté, que de hecho pues en el ejercicio del alambre, la primera porcioncita también tenía entonces una fuente interna de calor, o sea, una generación. Fíjense que esto es acá, lo que es aplicación de los balances diferenciales a sistemas con conducción térmica, o sea, sólidos, y fuente interna de calor, pues ese fue justamente el problema del alambre. Tenemos una fuente interna, ¿cómo así? Teníamos una fuente, en este caso era una eléctrica, pero recuerden que también puede ser, por ejemplo, por reacciones, cosas de ese estilo. Pero entonces ya sabíamos también cómo considerar esa energía pues generada ya. Listo. Las condiciones de frontera, de hecho desde la primera sesión también se las había dicho. Fíjense, estas son las condiciones de frontera más comunes. ¿Cuáles? Que es que te pueden especificar las temperaturas en alguna superficie. Que es que te pueden decir que hay, por ejemplo, convección en un extremo o en el otro. Es que el flujo de calor tiene que ser constante en las interfaces, lo mismo que la temperatura, cosas de ese estilo. También los habíamos visto. Bien. Fíjense que lo que sigue acá también, entonces las resistencias térmicas representativas en un proceso, pues hombre, también les dije ya, les deduje la expresión para la resistencia térmica en una pared plana, en su momento simple, pero a la final pues se extendía la compuesta y era muy fácil. Yo ya les mostré en su momento cómo trabajarlas. También les mostré cómo obtener la de convección, también les mostré cómo obtener la de radiación y les mostré también un ejercicio trabajando con las resistencias térmicas. A mí me gusta empezar como al revés, pues ese tema de resistencias, porque me parece que es más fácil y sale uno como que es más fácil, por eso lo mostré primero. Bien, entonces eso, hasta acá estos temas están listos, ¿sí? Nos falta entonces lo de abajo. Sí se me escapó esto del concepto de coeficiente global, pero al final es pues es algo muy, muy simple, ya se lo voy a mostrar. Y la idea de hoy, para enfocarme, entonces para que empecemos, entonces sería, les voy a explicar esto del coeficiente, no me tomo más de 5 minutos, porque si entendieron lo de resistencias, pues es fácil entender esto del coeficiente. Superficie extendida es lo que le digo de aletas, pues vamos a ver si nos da el tiempito hoy, porque al final pues a las 6 tengo que cumplir con otra cita. Y entonces lo que nos quedaría faltando sería esto de estado transitorio, no sé, pues el profe casi nunca lo ha tocado, pero ya si ustedes les entró, si quieren sacamos un ratico esta semana, lo vemos, también es corto, listo. Y entonces nos falta los balances pues, diferenciales de energía, convección libre o forzada, que al final vamos a introducir pues un término ya cuando tenemos convección libre, pero más o menos ustedes han visto qué pasa con la convección.
Y lo que sí me interesa a mí, entonces, hey, venga, así como teníamos ecuaciones de variación en la primera parte del curso, recuerden que habíamos trabajado ya dos, la ecuación de continuidad y la ecuación de movimiento. Pues hombre, cuando estamos analizando la parte de energía, tenemos que nosotros introducir otra ecuación de variación, y esa es la ecuación de energía. Entonces eso es lo que sale ahí. Fíjense que aquí simplemente es la ecuación diferencial del balance de energía, o sea, ecuación de energía en sistemas coordenados. Recuerden que esto lo vamos a sacar es que, pues hombre, de un apéndice, fácil. Algunas formas especiales, pues que es simplemente una reducción de la ecuación de energía, pero yo casi nunca como que les digo que no se aprendan esto, simplemente ustedes saben que está la ecuación de energía y ya dependiendo de las suposiciones que usted haga, pues empieza a quitarse términos de encima. Y lo otro es la ecuación de movimiento para convección, pues en este caso libre, más que todo, que es lo que llaman Boussinesq. Si trabajamos con eso, quedamos perfectos. Ya entonces ya la tarea para ustedes que yo les dejaré, les voy a enviar una pequeña lectura sobre pues, lo de la capa límite hidrodinámica y la térmica, pues muy chévere, es corta, ustedes la leen y me cuentan, ahí está todo. Bien, entonces ahora sí, empecemos con el asunto. Entonces acá, para que salgamos de esto que se me había escapado la vez pasada, pero esto es muy fácil. Entonces concepto de coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, muy simple, esto es simple. ¿Por qué? Porque si entendimos lo de resistencias, pues simplemente es como un análogo, sino que este coeficiente global ustedes lo van a usar mucho cuando van al curso pues, de calor, sobre todo la parte cuando estén ya analizando los intercambiadores. Pero a la final pues es un análogo a las resistencias. Fijemos de dónde sale este asunto. Entonces, aquí acordémonos de lo siguiente. Entonces, de la parte de resistencias térmicas, o sea, cualquiera, se puede cuantificar el flujo de calor mediante lo siguiente. Entonces, recuerden que nosotros, el flujo de calor en su momento, utilizando las resistencias térmicas, lo poníamos de esta forma. Entonces, el flujo de calor era un delta de temperaturas, ¿sí?, sobre pues, la resistencia térmica que tuviera. Recuerde que térmica pues, se refiere, puede ser solo a la de conducción, puede ser solo a la de convección, puede ser solo a la de radiación o puede ser todo el circuito, ¿sí? Ya ustedes reducen el circuito utilizando pues, las leyes de que es serie, paralelo, pero pues, ustedes ya saben, resistencia térmica es simplemente una resistencia, puede ser la total, pero que le representa a ustedes todo el circuito en el cual está la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, para efectos del análisis, como les digo, allá en su momento de intercambiadores de calor, pues esto ya es para el curso que sigue. Entonces, para el análisis de intercambiadores de calor, se define el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, es muy sencillo. ¿Por qué? Recuerden que la idea de nosotros sería como que tener un coeficiente multiplicado por un delta de temperaturas para cuantificar un flujo o un flux. Recuerden que si tienen flujo, pues tienen flux y la relación es pues el área. Entonces, ¿cómo se define este señor? Pues hombre, yo voy a decir que el flujo de calor ahí en su momento, ustedes lo van a definir como el coeficiente global, que lo llaman U, por el área de transferencia de calor. Hay veces le ponen H acá para especificar qué es el área de transferencia de calor, de heat, pero lo pueden dejar así. Y aquí pues simplemente pues el delta de temperaturas, ¿sí? Está muy simple, va. Si ustedes comparan las dos ecuaciones, pues hombre, ya pueden hallar cuál es la relación entre ellas. Entonces, comparando las ecuaciones, se tiene lo siguiente. Fíjese que el delta de temperaturas pues está ahí normalito en las dos, pero entonces este U por A tiene que ser igual a 1 sobre la resistencia térmica. Entonces así es como se define este señor. Entonces el coeficiente por el área de transferencia de calor tiene que ser igual al 1 sobre el recíproco de la resistencia térmica. Bien. En particular, ustedes pueden encontrar en el libro una simplificación que hace el señor. Entonces, yo voy a tomar esto como el recíproco. Bien, entonces esto quedaría resistencia térmica.
Listo. Ah, listo, pero es que el señor Beer lo que va a hacer ahí, es que la resistencia térmica, yo voy a suponer como si estuviera analizando una pared compuesta, ¿sí? ¿Cuántas capas? Pues las que quiera. Pero entonces acá tenés convección interna, aquí tenés convección externa, y aquí pues tenés varias paredes pues en serie, ¿sí? Entonces lo que él va a poner ahí, ¿cómo era la resistencia térmica para la convección? Pues hombre, 1 sobre H por A. Pues en este caso H externa por A. Bien. Más, hombre, ¿cómo era la resistencia térmica para las paredes aquí en conducción? Pues si yo me acuerdo era una longitud sobre una conductividad térmica por el área. Pero venga, como yo sé que yo tengo varias acá, entonces lo que voy a hacer es una longitud de la pared I, la conductividad térmica de la pared I, y aquí le pone él una sumatoria. ¿Para qué? Pues hombre, si tenés n paredes, pues una sumatoria para las n paredes. Y aquí más, entonces nos faltaría esta otra señora que es la externa. Bueno, las puse al revés, pero entonces aquí entonces faltaría la interna. Bien. Fíjese que si las áreas, como pasa en el caso de una pared así compuesta, que el área o las áreas mejor transversales pues no van a cambiar, siempre y cuando se mantenga la misma longitud hacia dentro de la pantalla. Entonces fíjense que las áreas aquí, hombre, pues se cancelan. Entonces 1 sobre U es igual, y así es como lo encuentran ustedes allá, el coeficiente de convección externo más la sumatoria que ustedes tienen ahí para todas las paredes. El LI posiblemente lo pueden encontrar de otra manera, como que X sub I más 1 menos X sub I. ¿A qué se refiere eso? Pues simplemente la diferencia que hay entre este X sub I más 1 y este X sub I de acá. Pero fíjense que esa diferencia que hay, ¿quién es? Pues el espesor de la pared, que yo lo llamé L. Yo prefiero llamarlo L, ¿sí? Pero para efectos, pues si van a comparar con el libro, pues lo encuentran así. Aquí sobre conductividad térmica I hasta N, y aquí más 1 sobre H interno. Entonces por lo general para paredes así compuestas, lo que ustedes van a encontrar, o la expresión que ustedes van a encontrar para el coeficiente global de transferencia de calor, pues va a ser este, ¿sí? Pero tengan en mente, a mí no me gusta aprenderme estas fórmulas, ¿sí? Yo cuál me aprendo, o cuál más o menos pues utilizo, la directa, la que es esta, que esta es por definición. Entonces aquí pongámosle tres rayitas, que es por definición. Entonces eso era lo único que me faltaba pues como comentar ahí de la parte del coeficiente que tiene relación con respecto a las resistencias térmicas, pues. Bien. Listo. Ahora sí, entonces vámonos para lo que es realmente importante acá, que es la vaina de la ecuación de energía. No me voy a poner a deducirla porque pues, para qué, eso está en el libro, creo que las diapositivas el profe se les mostró todo eso. Simplemente ustedes hagan un pequeño recorderis que qué era lo que hacíamos cuando dedujimos las ecuaciones de variación. Entonces, por ejemplo, la de continuidad. Recuerden que tomábamos un cubito, pues si lo vamos a hacer, pues por ejemplo, en coordenadas cartesianas, coordenadas rectangulares, pues tomaban un cubito y sobre todas las caras de ese cubo, entonces miraban qué era lo que entraba de materia, qué era lo que salía de materia, y hacían un balance diferencial en general para luego obtener una ecuación diferencial que fuera en general, ¿sí? Entonces siempre tengan en mente esto. Yo siempre me acuerdo de esta grafiquita. ¿Por qué? Porque es donde yo ahí mismo, listo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar un sistema cualquiera en general para obtener una ecuación diferencial que me sirva a mí para cualquier sistema. Yo ya luego lo voy reduciendo dependiendo de las condiciones que yo tenga. Entonces, básicamente, ¿qué es la ecuación de energía? Entonces, esto es balance diferencial de energía. ¿Sí? Energía. Entonces aquí recuerden que esto que es, pues que es lo que estamos aprovechando, pues una ley de conservación de energía, ¿sí? En cualquier, o mejor dicho, en este elemento diferencial, recuerden que esto lo hace pues para coordenadas cartesianas,
luego lo extienden a cilíndricas, luego a esféricas, así, pero ustedes no tienen que hacer eso, simplemente sepan de dónde sale y pues allá ya el apéndice, que ya enseguida vamos a ver, nos da cuál es la expresión que se tiene en cada caso. Entonces esto en algún sistema de coordenadas. Bien. Entonces la idea es que con el fin de obtener la ecuación diferencial que me describe el sistema. Eso es todo. Entonces, recuerden, cuando tuvimos la ecuación de continuidad, lo que hicimos fue un balance de materia, ¿sí? Estábamos haciendo uso de la ley de conservación de materia. Cuando obtuvimos la ecuación de movimiento, hacíamos uso de la ley de conservación de cantidad de movimiento y obteníamos la ecuación de movimiento. Entonces, esas son las dos ecuaciones de variación que tenemos hasta el momento. Ya le vamos a meter la otra para sistemas no isotérmicos, o sea, cuando hay cambio de temperatura. Entonces, lo importante, o al menos lo que ustedes deben saber, no se fíen mucho, pues ya si quieren ponerse muy teóricos, ustedes van y revisan la deducción, pero pues sepan de dónde sale. Lo importante es que existen diferentes formas, creo que les llaman formas. O sea, ¿qué son las formas? Es que hay veces para mí, si tengo un fluido de tal forma, entonces para mí es mejor expresarla en términos de energía interna, por ejemplo. Eso es una forma de expresar la ecuación de energía, porque recuerden que en energía tenemos diferentes formas de energía, que energía interna, que luego podemos expresar la parte de, pues, de lo de calor y trabajo, porque viene primera ley en términos de entalpía, entonces esa es la otra, en términos de la entalpía. Luego que, es que la entalpía, recuerden que para definiciones, por ejemplo, de gases ideales o de ciertos fluidos, la podemos expresar en términos de C sub P, capacidades caloríficas. Es que, por ejemplo, que si vos tenés un sólido, entonces en ese sólido no hay ciertas cosas, por ejemplo, como disipación viscosa y ciertas vainas de ese estilo. Entonces ahí es donde resultan las formas, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir al libro, ustedes se pueden remitir al libro, por ejemplo acá. Recuérdenme esta página 735. Entonces ustedes se pueden remitir al libro, ustedes van y miran allá que este señor a ustedes les deduce pues diferentes formas. Creo que es en el capítulo 11. Entonces no se aprendan todas las formas, yo no les recomiendo que se aprendan todas las formas. ¿Por qué? Porque pues a la final se va a volver loco. Y fíjense que lo único que le digo acá es, listo, ¿qué está haciendo? Bueno, yo voy a expresar todos estos términos que son convectivo, conducción, radiación, trabajo hecho por el fluido, luego fuerzas viscosas, luego fuerzas gravitacionales, cosas de ese estilo. Entonces lo único que van a hacer es expresar un término u otro, pues en términos de ciertas cantidades. Entonces donde yo le digo, fíjese, términos de la energía interna. Luego, no es que me voy a cambiar la de energía interna, y recuerden que yo energía interna hay cierta presión por volumen o por flujo volumétrico, pues yo lo puedo cambiar en términos de ¿qué? Pues de entalpía. Listo, bien. Es que las entalpías yo las puedo expresar en términos de los C sub P's. Sale otra. Entonces, yo le recomiendo que se aprenda eso, ¿sí? Aquí las formas especiales ya se las dan. Pues, que para un gas ideal tiene este. Que para un fluido que pues, tiene una presión constante tiene esto. Que para un fluido con densidad constante tiene esta otra. Que para un sólido estacionario pues tiene esto. Pero a la final todo está contenido en una sola ecuacióncita y a la final pues es la que vamos a sacar nosotros del apéndice. Entonces sepa que existe, pero pues no me ponga a aprendérsela ni se ponga a rase por acá porque se pierde más fácil. Es casi siempre fíjense que aquí también este señor le va a decir a usted, venga, es que las últimas 5 ecuaciones son las que más se encuentran en los libros, pero a la final todas estas están tabuladas para cartesianas, cilíndricas, esféricas en el apéndice B9. Bien, entonces fíjense que el apéndice B9, entonces ahí está lo que yo les decía. Hombre, ustedes cuando vienen acá, ustedes van a ver que aquí está todo lo que necesitan. Aquí está la ecuación de energía ya con todos sus términos. Que hay un término que pues hay que tener cuidado y otro, pero listo, ya sabemos que existe la ecuación de energía y ahí está. Vamos a ver a partir desde acá. Bien, entonces les voy a resumir eso acá.
Ya saben, no se van a poner a aprenderse ni que a gastarle memoria a las formas especiales, no. Entonces lo importante es saber cuál es aplicable, o sea, cuáles términos se simplifican. ¿Por qué? Obviamente. Y entonces acá, pues, el por qué es con sus respectivas restricciones. Entonces acá recuerden, tenemos el apéndice B8. Entonces este señor lo que nos va a dar a nosotros es la ecuación de energía en términos del calor Q. Entonces, si ustedes recuerdan cuando nosotros veíamos la ecuación de movimiento, por allá estaba, la ecuación de movimiento pero en términos de taos. Entonces, esta era la primera que nos mostraba en términos de tao. Va a pasar algo análogo con la ecuación de energía, que va a estar en términos de pues, ese flux Q, que es este señor. Pero yo no recomiendo casi utilizar este. Venga, es que nosotros podemos cambiar ese Q por quién. Si solo tenemos, por ejemplo, conducción al interior de un material, pues estamos utilizando Fourier. Entonces ya se cambia todo de Q a temperaturas. Entonces esta es la que yo recomiendo utilizar. Y fíjense que ya lo vimos ahí. Lo otro es el apéndice B9. B9, que esta señora pues si no va a dar a nosotros entonces la ecuación de energía para fluidos, en este caso con propiedades constantes. Y pues ya está en términos de constantes, en términos de temperatura. Listo, entonces esta es la que vamos a utilizar. Esta va a ser la estrella pues que yo llamo, que aquí es donde vamos a partir más que todo para resolver los problemas. Bien, hay una cosita que tiene esto, entonces fíjense que cualquiera, sea la de Q o sea el término de Q o sea la otra, por aquí fíjense que términos de Q, todo esto que es tau, recuerden que el tau se refiere a esfuerzos viscosos. Este término de tau, dos puntos, el gradiente de B se refiere al término de disipación viscosa. Entonces, claro, como yo cambié Q y tau de B8 a B9, fíjense que a mí no me aparece tau en B9. Lo que sí me aparece es ¿quién? Este phi sub B. Claro, entonces ese phi sub B lo que nos va a dar a nosotros es la expresión para la función o el término de disipación viscosa, que fíjense que está acá. Entonces, en dado caso que lo necesiten, no en todos los casos se necesitan, ahorita que veamos un par de ejemplitos vamos a ver cuándo se necesita, se tiene que venir al apéndice B7. Entonces eso es lo único como que raro pues que tiene que introducir ahí. Pues, apéndice B7. Entonces esta señora les da el término de disipación viscosa. Entonces esta señora simplemente dependiendo pues de la geometría que ustedes tengan, les va a dar ese señor que ya lo llaman entonces phi mayúsculo sub B. Listo. Entonces recuerden que este señor no es necesario siempre. Enseguida vamos a ver cuándo es necesario. O de hecho P más o menos se lo puedo poner acá. Pero entonces hablemos un poquito. Entonces, ¿cuándo es necesario? ¿Cuándo no es necesario? Entonces, si se tienen gradientes de velocidad bajos. Entonces recuerden, ¿de dónde sale este término? Pues si tenemos una viscosidad muy alta, recuerden que la viscosidad, o al menos pues estos tau, vamos a sacar un recorderis, recuerden que los tau nosotros los definíamos proporcionales a la viscosidad y proporcionales a un gradiente de velocidad, que esto pues justamente era aquí en ley de Newton, ¿sí? Entonces, listo. Si tenemos un gradiente de velocidad bajito, fíjense que este término de tau pues es bajo. Entonces, en ese caso, fíjense que vamos a tener un término de disipación viscosa pues, que se puede despreciar. Lo otro es, para la mayoría de los casos, ustedes como recuerdan, ¿cuál es mayor, la viscosidad de un gas o la viscosidad de un líquido? ¿Cuál sería mayor? ¿La del gas o la del líquido?
El líquido. La del líquido es casi siempre mayor. Entonces, siempre que nosotros tengamos problemas con gases, podemos decir que ese término se puede despreciar. Por lo mismo, porque tenemos viscosidades bajitas. Entonces, este señor va a ser bajito y el término de disipación de energía por viscosidad pues va a ser bajo. Pero ya si tenemos líquidos de una viscosidad alta, por ejemplo polímeros o cosas de ese estilo, pues tenés que considerar esto. Bien, entonces aquí medio comentado, pero para que ustedes tengan en mente ahorita pues que empecemos con los, al menos los problemitas que revisemos, se van a dar cuenta que, pues hombre, se van a dar cuenta cuando ustedes pueden eliminar o quitarse el término de encima. Bien, entonces por ahora ya saben, vamos a sacar de los apéndices la ecuación de energía. Siempre los problemas nosotros tenemos que analizar las tres ecuaciones de variación. Entonces, permítame, yo coloco esto acá. Entonces, siempre al analizar los problemas se deben tener en consideración las tres ecuaciones de variación. Entonces, recuerden, ¿cuáles son las tres ecuaciones de variación? Pues hombre, la ecuación de continuidad. Entonces ahí ya ustedes van viendo que tienen que recordar un poquito de la primera parte del curso. La ecuación de continuidad, ¿qué era? Pues hombre, un balance de materia. La segunda, ¿cuál era? Pues la ecuación de movimiento. ¿Qué era esto? Pues hombre, un balance de cantidad de movimiento. Y ya la tercera, que la acabamos de introducir, pues la ecuación de energía. Pues ya se darán cuenta que es un balance de energía. ¿Sí? Entonces fíjense que las tres leyes de conservación a nosotros nos están dando las tres ecuaciones que modelan los problemas pues, en fenómenos de transporte. Entonces en el curso no ven pues una cuarta, recuerden que también tenemos una conservación de carga, pero aquí no se meten casi con cargas, entonces hasta acá está suficiente. Bien. Listo. Falta una cosita, que es, venga, ¿qué pasa? Yo les hablé un poquito cuando les introduje el mecanismo de convección. Yo les hablé un poquito de que habían dos mecanismos, o dos mecanismos no, pues habían dos patrones, digámoslo así, de convección, que era convección forzada y convección libre o natural, ¿sí? Entonces, recuerden que la convección forzada se daba porque teníamos una fuente que pues como que hacía que el fluido fluyera, ¿sí? Entonces en ese caso, recuerden que yo por ahí les dibujé a ustedes, piensen por ejemplo en un ventiladorcito, ese ventilador le va a dar cierta energía al aire por decir algo y también lo hace fluir. Mientras que la convección libre, yo les ponía ahí simplemente, es que era por fuerzas de flotación y ciertos cambios en la temperatura que se van a ver reflejados en cambios de ciertas propiedades del fluido. Entonces cuando se dan esos cambios por gradientes de temperatura hay convección libre. Entonces acá lo que nosotros necesitamos o lo que pues utiliza el profe en este caso es una ecuación para modelar la ecuación de movimiento, en ese caso de la convección libre, que es la llamada la ecuación de Boussinesq. Entonces, ecuación de Boussinesq. ¿Esta señora qué es? Simplemente es una ecuación para la convección libre. Recuerda que esta también se llama convección natural, pues. El fluido está fluyendo pues simplemente por gradientes de temperatura, no porque haya una máquina o haya pues algo externo ahí haciéndolo fluir, ¿sí? Entonces aquí voy a esto de la ecuación de Boussinesq. Entonces, como les digo, cuando nosotros tenemos flujo no isotérmico, o sea, que la temperatura va a variar, tenemos variaciones de la temperatura porque no es isotérmico. Entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, para los gases si le cambiamos la temperatura? Y piénselo, por ejemplo, una ley que usted conozca. ¿Cuál ley conoce usted muy sencilla para gases? Que la ha trabajado desde el primer semestre. ¿Qué ley de gases conoce usted? Gases ideales. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando le cambia la temperatura a un gas? En términos de sus propiedades. ¿Cuáles propiedades pueden cambiar?
presión y volumen. Exacto. Si cambia el volumen, ¿qué pasa con la densidad? ¿Será que cambia? Sí, sí, claro. Exactamente. Entonces, cuando tenemos, perdón, flujo no isotérmico, fíjense que, como me dice el compa, pues pueden haber cambios de la presión y cambios en el volumen. Si hay cambios en el volumen, pues con toda seguridad habrán cambios en la densidad. Y de hecho, pues en otras propiedades, pero entonces acá, entonces propiedades como la densidad, también puede ser la viscosidad. Y la viscosidad, porque recuerde que la viscosidad dependía también de la temperatura, ¿sí o no? Recuerde que en la primera parte del curso nosotros decíamos, es que la viscosidad a qué temperatura y de qué fluido. Entonces también cambia la viscosidad si hay cambios de la temperatura. Entonces propiedades como la densidad y la viscosidad del fluido, ay Dios, aquí les voy a poner pues en especial en gases, porque acá pues en los líquidos casi no, pero en especial en gases. Entonces estas señoras suelen depender, o mejor dicho dependen de T, también de la presión, pero más que todo de la temperatura. Bien, entonces las variaciones en la densidad van a crear que cuando hay variaciones en la densidad, lo que van a ver es que hay ciertos gradientes en el fluido que van a hacer que varíe su velocidad. Entonces, si varía la densidad, lo que va a hacer es que hay una variación de la velocidad y el fluido va a empezar a moverse. Pero fíjese que esto es por cuestiones nada más de sus condiciones de temperatura y presión. Entonces ahí es donde se da la convección libre. Entonces esta señora lo que va a hacer es que estas variaciones en la densidad generan las fuerzas de flotación. Entonces esto, cuando hay fuerzas de flotación, el fluido se mueve y lo que se da es convección libre. Listo. Entonces aquí nosotros como que nos gustaría tener un pequeño modelito para convección libre, ¿sí? Recordemos una cosa de el curso de cálculo, creo que era integral, cálculo 2, donde veíamos series de Taylor. Vaya, es que una función yo la puedo expresar como la misma función evaluada, pongámosla así, en algún punto, o sea, alrededor de un punto, digamos x0, más, entonces la primera derivada de la función evaluada pues en ese mismo punto, multiplicada por x menos x0, más, y seguía así, entonces un medio de, aquí ya sería la segunda derivada. Esto simplemente entonces fíjese que es la serie de Taylor alrededor de x0, ¿sí? Bien, entonces ¿esto para qué sirve? Esto sirve para muchas cosas en ciencias e ingeniería, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí nosotros podemos sacar modelos que son muy sencillos, que son los modelos lineales. ¿Por qué? Venga, es que si a mí me da por truncar toda esta serie hasta acá, fíjese que me va a quitar de encima todos estos términos que los llamamos de orden 2, orden cuadrático. Yo no voy a considerar esos términos, yo solamente voy a considerar los dos primeros. ¿Por qué? Porque fíjense que esta es la ecuación de una línea recta. Hombre, manejar líneas es muy sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Venga, entonces, como yo quiero cuantificar las variaciones en la densidad cuando tengo variaciones de temperatura, pues eso fue lo que hizo este señor. Entonces, ¿qué va a hacer? Listo, yo voy a ver que la densidad la voy a expresar pues así como la serie de Taylor truncada. Entonces sería la densidad en alguna temperatura promedio. ¿Por qué promedio? Pues hombre, como yo tengo variaciones en la temperatura, yo no voy a tener una sola temperatura, entonces voy a tomar el promedio de esas temperaturas y alrededor de ese promedio pues es donde voy a expandir la serie. Entonces acá más la derivada de la densidad con respecto a la temperatura, pues evaluada también en el promedio, multiplicado por T menos la T promedio, que es donde estoy colocando yo alrededor de ahí. Más, recuerde que los términos de orden 2 me los quito de encima. Bien. Entonces listo. ¿Qué es lo único que me falta?
¿será que no hay una propiedad termodinámica que me dé a mí esta señora? Pues yo ya más o menos me acuerdo un poquito por ahí de termo 1. Es que en termo 1 no veía que había un coeficiente que lo llamaban beta. ¿Qué era beta? El coeficiente de expansión volumétrica. Entonces pongámoslo acá. Volumétrica. Entonces, ¿qué le daba a uno esto? Venga, es que simplemente este señor le va a decir a usted para un fluido cómo es la variación. O sea, la definición es esta. Pero entonces, ¿qué significa esto? Simplemente le está diciendo a usted cómo es la variación del volumen cuando le cambia la temperatura a ese fluido, manteniendo pues la presión constante. ¿Sí? Pero fíjense que aquí pues nosotros estamos diciendo que esta vaina se va a mantener a presión constante. Pero fíjense que nosotros no necesitamos una derivada del volumen, sino que necesitamos la derivada de pues, la densidad. Pero entonces hay una relación entre el volumen molar y la densidad, que era esto. Listo, entonces cuando yo voy y reemplazo esa vaina, entonces aquí lo que voy a obtener es lo siguiente. 1 sobre, aquí queda 1 sobre este. Y este señor, pues lo mismo, derivada de 1 sobre ρ con respecto a la temperatura. Bien, manteniendo la presión pues constante. Pero yo no necesito la derivada de 1 sobre ρ. Entonces, ¿qué hago? Listo. Entonces, la derivada de 1 sobre ρ es 1 menos ρ al cuadrado. Pero como es una derivada que está implícita, entonces yo tengo que multiplicar por la derivada de esta señora. O sea, esto. Esta es la derivada de 1 sobre ρ con respecto a t. Listo. Entonces, fíjense que cuando ustedes hacen eso, entonces les queda menos 1 sobre ρ cuadrado. Acá les queda 1 sobre ρ. Y acá entonces este señor es igual a no, igual no, aquí me falta multiplicar por esta señora de acá. Entonces esta viene así, esta viene así, y esta es la presión. Bien, entonces fíjense que acá, si ustedes simplifican estos dos de acá, les queda menos 1 sobre ρ, y aquí la derivada de ρ con respecto a la temperatura, pues manteniendo la presión constante. No lo voy a colocar. Y ahí sí, esta sí es la que me sirve a mí. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo esta señora acá, que es la que necesito acá. Entonces cuando yo despejo esto, fíjense que esto es igual a menos beta por ρ. Entonces, claro. Pero como está evaluada en una temperatura promedio, entonces sería la densidad promedio y el coeficiente de expansión volumétrica promedio. Entonces cuando ustedes reemplazan eso allá, en esta expresión, ahí ya obtienen la señora ecuación de Boussinesq. Entonces esta señora ahora sí la tienen. Entonces la densidad evaluada en la temperatura promedio, esa señora simplemente le van a poner densidad promedio. Y esta de acá, recuerden que esta derivada pues era justamente menos, entonces aquí tenía la densidad promedio por el beta promedio. Pues esta es la señora que llaman ecuación de Boussinesq. Bien, ¿para qué me sirve esta vaina? Pues hombre, recuerden que cuando yo esté analizando por allá la ecuación de movimiento, y ustedes más o menos recuerdan un poquito, vamos a ver si está acá, ustedes tienen la ecuación de movimiento, fíjense acá, ustedes van a tener ¿qué? Ustedes van a tener densidad por acá, densidad por acá. Hombre, pero es que si está cambiando la temperatura, está cambiando la densidad. Entonces ahí es donde tienen que tener ustedes una expresión que les dé la densidad en ese caso, ¿sí? Porque pilas, estamos diciendo que esta ecuación de movimiento está planteada para una densidad constante. Pero es que acabamos de decir, la densidad está variando porque está variando la temperatura. Bueno, entonces como que para nosotros corregir esa suposición de que esta es para la densidad constante, introducimos la ecuación de Boussinesq acá, de tal manera que nos dé la variación de la densidad con la temperatura. Bien. Listo, yo creo que ahí ya tenemos pues todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O vamos bien?
Vamos de tiempo, creo que vamos bien. ¿Alguna pregunta o estamos melos? Bueno, creo que... Entonces recuerden que esto es más que todo para... Esto se utiliza para cuando se tienen convección libre y más que todo pues para gases. Listo. Su mayoría para gases. Para gases. Entonces recuerden que la manera de utilizar esta señora es introducirla, pues introducir esta expresión en la ecuación de movimiento para que me dé la variación de la densidad con la temperatura. Eso es. Entonces ya con esto ya tenemos todo para nosotros plantear los ejercicios, ¿sí? Yo no sé si vamos a resolver, pues al menos yo tenía planteado este señor, que es un ejemplo, pero pues para que empecemos con algo más o menos suave. Luego pues otro que era como de un problema que había dejado el profe por hace rato, era esto. Y al final yo les había compartido a ustedes la primera sesión de calor, les había compartido a ustedes el primer punto de un parcial de calor, y aquí les traigo pues el segundo. Este ya se los dejo pues como tarea a ustedes. Pero van a ver que al final pues tienen que utilizar lo que vamos a usar acá. Bien, entonces analicemos este señor, a ver qué va a pasar. Entonces listo, tenemos un sistema que pues esta vaina se llama transpiración por enfriamiento, creo que es. Entonces tenemos un sistema con dos pues, cascarones esféricos que son cilíndricos. Los cascarones esféricos pues son porosos y pues el interior, radio interno es K por R y el radio externo es R mayúscula, es el que se muestra en la figura tal. De la superficie interna del cascarón externo, o sea esta superficie de acá, esa señora se va a mantener a la temperatura T1, ¿sí? Fíjense que ahí de entrada ustedes ya empiezan a reconocer que, pues hombre, si le están dando la temperatura en alguna superficie del sistema, le están dando una condición de frontera, ¿sí? Entonces listo. La superficie interna del cascarón externo se mantiene a T1, bien. Y la superficie externa del cascarón interno, o sea, esta señora de acá, se mantiene a TK. Listo. Entonces lo que van a decir aquí es que pues aire seco a una temperatura TK se va a empezar a introducir acá radialmente, obviamente pues en el espacio que hay entre los dos cascarones. Bien, entonces nos están pidiendo que desarrollemos una expresión para el calor que se remueve, o sea el flujo de calor que se debe remover de la esfera interna como una función del flujo másico del gas. Entonces pilas con esto. A ti no te están diciendo, venga, es que hálleme solamente un perfil de temperatura o cosas así. No. Están diciendo, hálleme el calor, ¿sí? Para hallar el calor, entonces yo tengo que tener información sobre la temperatura. Entonces ya de entrada yo sé, yo tengo que entrar a molestar con la ecuación de energía. Pero más aún le están diciendo, venga, es que esa expresión que usted me va a dar del calor, pues hombre, tiene que estar en términos del flujo másico del gas. ¿Cómo es que yo hallo el flujo másico del gas? Pues yo me acuerdo que la ecuación de continuidad es un balance de materia, entonces tengo que aplicar la ecuación de continuidad. Entonces ahí es donde ustedes ven que necesitan aplicar las tres ecuaciones de variación que necesitan. Bien, aquí les dicen otra cosa pues más. Entonces les dicen que asuma flujo estable laminar y baja velocidad del gas. Esto va a ser importante ahora. También podemos asumir que la densidad, la viscosidad y la conductividad térmica son constantes. Entonces esto también es importante, ¿vale? Entonces ese es el problema que nosotros necesitamos. Entonces siempre ustedes cuando vayan a empezar a analizar un problema, que hacíamos siempre, suposiciones o postulados, no recuerdo cómo lo llamábamos en ese entonces. Entonces recuerden que aquí lo que tenemos es una geometría
esférica, ¿sí? Están diciendo que tenemos dos cascarones esféricos, entonces vamos a trabajar con una geometría esférica. Bien, entonces acá ya teniendo la geometría esférica nosotros empezamos a poner la suposición. Lo primero, hombre, nos están diciendo que está en estado estable o estacionario, ¿sí? Ahora lo segundo, ¿cuál será la componente de velocidad que me interesa a mí en este caso? ¿Cuál creen que es la componente de velocidad en este caso? Y recuerden que para geometría esférica nosotros tenemos tres coordenadas. Tenemos la radial, una angular y la otra que llaman pues la azimutal. Entonces, ¿ustedes cuál creen que sería la que me interesa a mí acá en este caso? ¿Alguna idea? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Los dormí. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, aquí recuerda que como vamos a aplicar las ecuaciones de variación, nosotros tenemos que mirar cuáles son las componentes de velocidad que me interesan a mí y cuáles no. Entonces acá, ¿cuál sería la componente de velocidad que me interesa? ¿B sub r, B sub teta o B sub phi? Es B sub R, ¿no? Exactamente, me están diciendo que el flujo de aire es radial. Fíjense que aquí me están diciendo que es radialmente. Bien, entonces, listo, entonces bajo esa premisa, yo lo que puedo decir es que, venga, es que B sub teta y B sub phi pues tienen que ser cero. Esos a mí no me van a interesar para el efecto del análisis de acá. Y entonces sí voy a decir que B sub r, en este caso no es cero, pero sería función de quién. ¿De cuál de las coordenadas sería B sub r? Función. Bueno, aquí no es rho, aquí es r. ¿De cuál de las coordenadas sería función esa, señora? Pues creería que de ella misma, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces fíjense que ya tengo para las velocidades, porque como voy a utilizar la ecuación de movimiento, pues necesito para las velocidades. Pero entonces ya, como yo ya tengo que hacer análisis de la ecuación de energía, yo también tengo que poner algo de la temperatura. Bueno, pero entonces aquí algo también antes de... Para la ecuación de movimiento hay otra variable que es dependiente, y es la presión. Entonces en este caso, lo mismo, la presión va a ser función del radio. Bien, entonces sería la 4 y la 5, esto es 5, romano. Entonces ya la temperatura, pues lo mismo. Venga, es que la temperatura pues también es función solamente de la coordenada radial. Eso es todo lo que yo necesito considerar en este caso. Bien, entonces ahora sí, empiezo yo a tomar pues, lo que necesito de acá. Empiezo siempre por qué, pues hombre, la ecuación de continuidad. Aquí la ecuación de continuidad. Recuerden que como me están pidiendo que relacione todo en términos de flujos másicos, entonces la ecuación de continuidad yo la tengo que sacar. Entonces me voy a copiar a esta señora. Coordenadas esféricas. Entonces acá lo primero, ecuación de continuidad. Listo. Entonces acá, esta señora, fíjense que está así, pero siempre ustedes con las consideraciones o las suposiciones que hagan la pueden simplificar. Entonces fíjense, como tenemos estado estable, cualquier variación con respecto al tiempo se va. Tampoco tenemos B sub teta, esta es por la consideración 2, y no tenemos B sub phi, esta es por la consideración 2. Bien, entonces, listo, fíjense que yo tengo todo este término igualado a 0. De hecho puedo multiplicar ambos lados por r cuadrado y no tengo problema, porque r no es 0. Entonces lo que voy a obtener es de acá que la derivada con respecto a r de esta señora pues es 0, ¿sí?
Ah, venga, es que si la derivada de algo es cero, pues ese algo tiene que ser una constante, o sea, rho r cuadrado br tiene que ser igual a una constante. Bien, pero entonces, más aún, recuerden que yo quiero es expresar las cosas en términos de flujo másico. Ah, recuerde que el flujo másico, yo lo ponía M punto, pero el libro, creo que el profe también lo pone es W. Flujo másico era densidad por un área por una velocidad. ¿Sí? ¿Cuál sería el área en caso de una esfera? ¿Cuál sería el área superficial de una esfera? Para que nosotros sepamos el flujo másico. ¿Alguien recuerda? Para una esfera, ¿cuál es el área superficial? Cuatro pi por r cuadrado dice aquí. Claro, entonces es 4 veces el área de la circunferencia que define la esfera. ¿Sí? Ah, listo, entonces fíjense que esto se me parece. ¿Por qué? Entonces fíjense que si yo multiplico esto por 4pi, entonces fíjense que yo obtuve ¿quién? Pues hombre, 4pi por una constante, pues sigue siendo una constante. Pero es que ¿quién es esto? Pues hombre, esto es el flujo másico radial. Entonces ahí lo llaman W sub R. ¿Sí? Entonces este señor, flujo másico radial. Vale. Listo. Entonces de acá, fíjense que yo de acá puedo simplificar dos cosas, o mejor dicho, sacar dos cosas. Yo ya puedo expresar a B sub R en términos del flujo másico, porque justamente eso es lo que me están pidiendo. Hombre, yo puedo decir que B sub R es igual a el flujo másico sobre 4pi. Aquí era la densidad y teníamos un r cuadrado. Entonces la velocidad en r pues depende de r, ¿sí? Pero entonces ya lo estamos expresando en términos de flujo másico. Es bien por este lado. Llamemos a esta señora la ecuación 1. Bien. Entonces listo, estamos listos con la ecuación de continuidad. ¿Ahora qué? Nos vamos a la ecuación de movimiento. Recuerden que no la van a tomar en términos de tau, sino que de una vez se van a ir en términos de esto. Entonces ya ustedes buscan acá. Ah, ¿cuál es la coordenada que me interesa a mí? Pues hombre, me interesa la coordenada en R. Porque recuerden que ecuación de movimiento son 3 ecuaciones, una por cada coordenada. Me interesa la de R porque es que ahí es donde está B sub R. Esa es la que voy a registrar la variación. Entonces la ecuación de movimiento, que ya lo que sigue acá, ecuación de movimiento, pues esta señora, lo que van a hacer ustedes acá es considerar esta. Y nuevamente, ¿qué? Pues hombre, aplique las suposiciones. Entonces fíjense que esto ya se vuelve como muy repetitivo. Lo importante es que ustedes entiendan las suposiciones. Entonces, por estado estable, cualquier variación en el tiempo se va a cero. Fíjense que yo dije que no tengo B sub teta y tampoco tengo B sub phi. Esta era la 2. Entonces, esta también se va, esta también se va. Bien. Ahora miremos estos. Ah, listo, es que recuerde que B sub R solo es función de R, que esa era la 3. Esta también se va. Vale. Entonces muy chévere. De hecho ustedes pueden decir aquí que el aporte pues de gravitacional también es bajo. ¿Por qué? Porque es que la densidad, pues como estamos trabajando en términos de gases, es bajo. O si no, pues lo pueden incluir acá en el término de la presión modificada, pero de entrada pues pueden decir, ah, es que este término por ser un gas es bajo. Listo. Entonces fíjense que ya ahí la ecuación se reduce una montonera. ¿Por qué? Entonces queda ρ, que multiplica este señor de acá, bien, igual a menos el cambio de la presión con respecto a R. Y aquí me queda este señor de acá, más mu. Entonces fíjense que acá queda 1 sobre R cuadrado
segunda derivada y así. Pues queda ese término. Pero entonces en este caso nosotros podemos hacer una simplificación tremenda. Vamos a mirar cuál es. Entonces lo primero, ya tenemos a b sub r en términos de r y el másico, ¿sí? Entonces voy a correr esto un tanto por acá abajo. ¿Para qué? Entonces ya tengo una expresión para este señor. Tendría yo que hallar entonces una expresión para esta derivada y otra expresión para esta derivada. Pero fíjense que entonces esta es muy sencilla. Fíjense que cuando ustedes, esta es directa. ¿Por qué? Porque es que esta ya la tienen ustedes en términos de r. Entonces todo esto es constante, toda esta vaina es constante. ¿Sí? Y cuando ustedes derivan a esta señora, pues simplemente utilizan las reglas de derivación, entonces les queda menos 2 veces sobre r cubo. Y ustedes pueden simplificar esto a menos esta señora sobre 2pi por rho por 1 sobre r cubo. Fácil, simplemente derivar. Y ya miremos qué pasa entonces con el término r cuadrado b sub r. Si yo me devuelvo un poquito por acá, fíjense que r cuadrado b sub r, desde acá, ¿qué es lo que va a pasar? R cuadrado b sub r es lo mismo que una constante sobre rho. Hombre, pero es que si la densidad me están diciendo que es constante, fíjense. Si me dicen que la densidad es constante, una constante sobre otra constante, pues sigue siendo constante. O sea, todo este término es constante. Ah, vale. Entonces, si todo ese término es constante, la derivada de todo este término, y en particular la segunda derivada, pues es 0. Entonces, toda esta vaina de acá se me va. Porque esto es constante. Este término de adentro es constante. Por lo tanto, su derivada es 0. Entonces, fíjense que acá ustedes ya pueden simplificar la ecuación de movimiento un montón. ¿Por qué? Ah, pues muy chévere. Lo que sigue acá es simplemente expresar todas estas, la velocidad y la derivada de la velocidad, pues hombre, en términos de r. Pero eso ya lo tienen. Entonces ustedes ya hacen rho por este señor de acá, pues b sub r era todo esto, ¿sí? Pues ya lo tienen acá. Ahora entonces multiplican esto otro por la derivada, que fue esta que justamente hallaron acá. Pues fíjense que ya todo queda en términos de menos, este es el cambio de la presión. Todo queda en términos de ¿qué? Pues hombre, del másico. Porque la idea era quitarnos de encima, nosotros ¿quién? Pues nos queremos quitar de encima la velocidad r para dejarlo todo en términos del másico. El único problemita que yo tengo acá es que, venga, es que esto es una derivada de la presión, pues, pero ya ustedes ven acá que simplemente separar variables e integrar para obtener un perfil de presiones, ¿sí? Entonces, más que eso, listo, ya obtienen el perfil de presiones. Entonces, eso sería como el siguiente paso que tenemos acá. Entonces, hagámoslo acá brevemente. Fíjense que una densidad de estas se me va con esta. Y yo aquí puedo multiplicar y simplificar este asunto un poquito. Entonces, miremos acá. Pues cuando yo haga eso, me queda 8 pi cuadrado. Una densidad. Esta señora queda así. Y yo tengo un menos por ahí. Creo que tengo menos por ahí. Ah, bueno, un menos con menos, porque fíjense que tenía menos acá, entonces este se me da más. Y me queda 1 sobre r a la 5 a este lado. Entonces ahora sí. Entonces aquí queda 1 sobre r a la 5. Aquí lo que ustedes tienen es pues, simplemente que pues, derivada de la presión sobre dr. Pero, bueno, entonces ¿qué van a hacer? Pues separan variables. Fíjense que obtuvieron una ecuación diferencial para el cambio de la presión. Ya con eso obtienen el asunto. Entonces ustedes integran esta. Ya hallan que la presión pues para cualquier r menos la presión en una pues en el exterior, esta señora ustedes la hallan y les quedaría que esto es wr sobre
32 pi cuadrado. Esto simplemente pues es integrar, eso ya ustedes lo saben. R a la 4. Y acá les queda 1 menos, entonces aquí sería R sobre R a la 4. Entonces ese es el perfil de presiones. Pero más aún, recuerden que a mí me están pidiendo era, pues hombre, hay temperaturas y luego pues un flujo de calor. Entonces ya aquí ya aplicamos, aquí estamos ahora recordando simplemente lo del primer parcial. Ecuación de movimiento, ecuación de continuidad. Pues falta la otra, ecuación de energía. Nuevamente se repite el mismo asunto. Nos vamos al apéndice, buscamos la ecuación de energía, esta señora acá, tomamos para coordenadas esféricas. De hecho casi siempre yo tomo este ejemplo. ¿Por qué? Porque este es el ejemplo que está en esféricas, y esféricas casi siempre tiene la expresión más fea, pero entonces fíjense que sigue lo mismo. Entonces otra vez las suposiciones, estado estable, esta era la 1. Entonces fíjense que la temperatura dijimos que solo era función de R, esta era la 5, esta era la 5, que de hecho fíjense que estos dos términos se cancelan también porque esta es la 2. Por cualquiera de los dos lados ustedes los pueden cancelar. Y acá pues lo mismo, entonces fíjense, esta es la 5 porque solamente la temperatura es función de R, y esta es la 5. Bien, entonces vale, ustedes van ρ por C sub P, pues acá les quedó B sub R por dt de R. Bien, y acá les quedó conductividad térmica por 1 sobre R cuadrado, lo mismo, E de R, listo, R cuadrado, dt, R, bien, más este otro término, que es el de disipación viscosa. Pero entonces acá, recuerden que nosotros estamos trabajando con gases. Entonces cuando estamos trabajando con gases, hombre, esta vaina es bajita, y recuerden que todo este término viene del tau. El tau para gases pues es bajito, entonces yo este señor voy a decir, estamos trabajando para gases, me lo quito de encima. Bien, si no fuera un gas, si fuera un líquido, ya saben de dónde lo sacan. Entonces apéndice B7, y nuevamente entonces cogen el término de disipación viscosa. Fíjense que es todo este señor, pero le pueden aplicar las mismas suposiciones. Que es que no hay B sub teta, que es que no hay B sub phi, que es que B sub R solo depende de R, y simplifican de la misma forma y les queda otra expresión pues análoga, en el caso de que la tengan que considerar. Bien, entonces esta fue la señora que nos quedó, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues si ustedes están en capacidad de resolverla, la pueden resolver. En algunos casos no se puede resolver tan directa, porque pues no, esto hay veces, fíjense que esto es una ecuación diferencial que no es pues es lineal, pero el asunto es que fíjense que no tiene coeficientes constantes. Ustedes al menos en el curso de ecuaciones diferenciales no analizaron ese asunto. Entonces ¿qué es lo que van a hacer? Pues simplemente la dejan ahí expresada, y lo que sí van a hacer es que van a poner cuáles son las condiciones de frontera o las condiciones límite que llaman. Bien, pero aquí son muy fáciles. ¿Por qué? Porque es que, listo, R, cuando estábamos en el cilindro interno, perdón, en la esfera interna, que era K por R, fíjense que a mí me están dando acá que la temperatura es T sub K. Listo, entonces yo pongo temperatura, pues vale T sub K. Esa es la primera, pues una de las condiciones de frontera para esta señora. Como es una ecuación de segundo orden, la ecuación diferencial de segundo orden, necesito otra condición de frontera, pues en la esfera externa. Hombre, acá, entonces aquí era T sub 1. Muy bien, T sub 1. Pues fíjense que ya tiene el problema completamente planteado, ¿sí? Entonces recuerden, si no están en capacidad de resolver esta ecuación diferencial, no la tienen que resolver, simplemente la dejan expresada y ponen las condiciones de frontera. De hecho, ¿qué habría que hacer? Pues me cambio B sub R
por su expresión, que es esta, en términos de R cuadrado. Yo puedo simplificar algunas cosas acá, pero entonces ya me sale una ecuación diferencial que posiblemente creo que se llama Cauchy-Euler, cosas de ese estilo. Pero recuerden, no la tienen que saber resolver. Bien, pues hasta acá todo bien. ¿Qué es lo único que tienen que recordar? Vale, si le están pidiendo entonces flujo de calor, en este caso el flujo de calor pues por conducción, entonces lo que van a hacer es esto. Recuerden que el flujo de calor tiene que ser igual a un área por un flux de calor, pues en este caso por conducción. Entonces el área, pues el área de la esfera, 4pi, pues en este caso me estaban diciendo que, creo que era en la esfera interna. Sí, la esfera interna. Entonces como es en la esfera interna, fíjense que la esfera interna, yo tengo que tomar el radio interno. Entonces el radio interno sería K por R, entonces sería K cuadrado, R cuadrado. Bien. ¿Y el flux cuál es? Pues hombre, Q sub R, que es el de conducción, pero entonces evaluado en K por R. Vale. Aquí, como me están diciendo que el que sale, pues entonces le pongo un menos. Bien. Ah, listo, lo otro. Yo me acuerdo. Ah, es que el flux de conducción, pues hombre, es Fourier. Entonces ya lo que ustedes pueden hacer es poner la expresión de Fourier. Y yo me acuerdo que la expresión de Fourier era menos K. Bueno, esto es conductividad diferente a esta K. Por la derivada de la temperatura con respecto a R, evaluada pues en R igual a KR. Y ahí ustedes ya tienen. Lo tengo que dejar hasta acá porque todavía no he resuelto esta ecuación para yo conocer cuál es el perfil y poder sacar esta derivada. Si ya tuviera esta resuelta, ya tengo el perfil de temperaturas y puedo hallar esta. Pero como no la tengo resuelta, entonces la dejo así, que es expresada. Bien. ¿Quedó claro este ejercicio? ¿O alguna... ¿Y cómo sabemos que solo hay... Porque solo estamos teniendo en cuenta conducción, perdón? Sí, al interior de la esfera sí. Fíjate que aquí solamente estamos considerando que en este pequeño espacio anular, digamos, entre las esferas concéntricas, pues aquí solamente vamos a considerar conducción. ¿Sí? Es decir, que aquí no le metimos convección ni nada de ese estilo. ¿Sí? Solamente vamos a decir, ahí lo que se va a dar es que hay una conducción de calor y pare de contar. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿O alguna pregunta? Excelente, Marcus. Listo, muy bien. Aprovechemos este otro para que analicemos este otro. La idea es que ustedes, ¿qué? Yo creo que el profe también les ha mostrado ejercicios de estos. La idea es que ustedes traten de entender pues el uso nuevamente del apéndice, las secuencias de variación, que creo que eso es lo que a él más le interesa que ustedes sepan también pues para este segundo, o al menos pues para este examen. Bien. Entonces, aquí yo les voy a mostrar dos, les dejo uno planteado, pero si tienen más, entonces por lo menos practique con esos que el profe les ha mostrado. Y venga, hey, vamos a sacar de allá pues cómo fue que obtuvo las ecuaciones. ¿Sí? Esa es la idea. Bien. Hagamos este otro. Determina la distribución de temperatura en un líquido confinado entre dos cilindros coaxiales. Fíjese que aquí ya me están diciendo que es un líquido. ¿Sí? Momento. Bueno, ya. Entonces listo, aquí pues básicamente ustedes pueden hacer el esquemita, pues tienen dos cilindros coaxiales, o sea, tienen un cilindro dentro del otro, pero aquí va a pasar algo muy chévere. Y lo chévere es que uno de esos cilindros se va a mover. Vale, pero entonces básicamente lo que tienen es un cilindro coaxial, o sea, el mismo eje axial para los dos cilindros. Bien. Entonces el cilindro externo rota a una velocidad angular, o sea, este señor lo puede poner para la derecha o para la izquierda, usted ya verá, constante. Entonces a este señor ustedes le pueden poner pues una velocidad angular constante, digamos un omega, por decir algo, omega externo, no sé,
Ustedes le ponen pues el apellido que quieran. Listo. Bueno, de hecho ahí lo dan. Nos dicen que es omega mayúscula. Bien, las temperaturas de las superficies interna y externa de la región anular son mantenidas constantes a TK y T1. O sea, esta señora mantiene a T1 y esta señora la mantiene a TK. Algo parecido que lo que pasaba pues con las esferas. ¿Sí? Muy bien, ya saben que este pues es de radio R y esta señora que es el interno es de radio K por R. Bien, entonces lo que me dicen ahí, asuma flujo laminar estacionario. Entonces ahora sí tengo que determinar la distribución de temperatura, o si no puedo determinarla, pues por lo menos imponer cuáles son las ecuaciones en ese caso y cuáles son sus respectivas condiciones de frontera. Entonces acá las suposiciones o postulados. Entonces nuevamente me dicen que flujo laminar y aparte me dicen que está estacionario. Entonces el primero, estado estacionario. Entonces, el segundo. Entonces recuerden, como yo tengo que utilizar las tres ecuaciones de variación, yo tengo que pensar también en términos de velocidad. ¿Cuál será la velocidad que me interesa acá? Y recuerden que, bueno, aquí estamos en coordenadas con una geometría pues cilíndrica. Geometría cilíndrica, yo tengo R, θ y z. ¿Cuál será la componente de velocidad que me interesa analizar en este caso? Están diciendo que la velocidad angular no. Exacto. Entonces, como yo tengo una velocidad angular, hombre, yo voy a decir que no tengo velocidad radial, o sea, el fluido no se está moviendo en la dirección radial, tampoco en la dirección del eje, o sea, en la axial, pero sí se está moviendo en esta dirección porque el cilindro está rotando, al menos el externo. Entonces, tanto V sub R como V sub Z, pues hombre, son cero. Pero más aún, entonces lo que yo puedo decir acá, pongamos 3, es que yo tengo una velocidad angular. Pero la pregunta aquí es, ¿de quién depende esta velocidad angular? ¿De cuál de las coordenadas dependerá esa velocidad angular? ¿De cuál de las tres depende? Pongamos aquí el esquemita. De R, ¿no? Si es claro, porque solamente depende de R. ¿Y por qué no podría depender del ángulo? Claro, esa es muy buena pregunta. Fíjate que entonces, cuando este está girando, y recuerden poner el viscosímetro de Couette que hicimos en algún momento. Entonces, si este está girando, fíjate que si tú te mueves y hay una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, ¿que cuál es? Pues hombre, justamente es R. ¿Sí? Justamente es R. Listo, pero entonces, si vos me cambias de R, fíjate que tu velocidad lineal está cambiando. Entonces ya de entrada es función de R. Pero entonces lo que pasa es que si por ejemplo vos te paras en este punto tiene una velocidad angular y lineal, ¿sí? Pero entonces si mantienes ese mismo ángulo sin cambiar el radio, fíjate que la velocidad lineal que va a experimentar este señor pues es el mismo. Entonces en principio no va a cambiar. Lo mismo que si cambias de coordenada en Z, siempre y cuando te mantengas sobre la misma R, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros podemos decir que la velocidad lineal V sub θ solamente depende de R. Bien. Muy bien. Ahora recuerde que también tenemos que hacer sobre la presión. Entonces en este caso, pues hombre, la presión aquí va a ser un poquito más delicada. ¿Por qué? Porque en general, recuerden que la presión puede cambiar por efectos de si estamos en esta parte o si estamos en esta parte. O sea, la presión puede cambiar en Z, pero también esta señora puede cambiar en R. ¿Por qué? Por la columna hidrostática. Bien. Entonces estas serían como las dos variables de las cuales pues depende la presión. Muy bien.
Finalmente, entonces me hace falta, recuerden que como ya tenemos que analizar la ecuación de energía, nosotros tenemos que imponer ciertas condiciones pues, para la temperatura también. Entonces aquí la temperatura. Recuerden que ya no es que haya temperatura en R, temperatura en θ, no. Temperatura hay una sola. Pero ¿de quién será función? En este caso, ¿de quién será función? ¿De quién será función la temperatura? Fíjense que si en el radio interno está T sub K y en el radio externo está T sub 1, por lo menos tiene que ser función de R. ¿Sí? Ya de aquí para allá nosotros podemos decir que pues, la variación angular no tiene efecto, porque si mantiene la misma R, pues la temperatura va a ser constante. Y lo mismo pasa pues con la axial. Entonces estas suposiciones pues se están representando bien el sistema. Bien, ahora pues ya sigue lo mismo, lo repetitivo. ¿Qué es lo repetitivo? Pues hombre, empezar con la ecuación de ¿qué? La ecuación de continuidad. Pues ecuación de continuidad. Entonces ya ustedes van a, yo tengo que la ecuación de continuidad, coordenadas cilíndricas es esta señora. ¿Sí? Pues cuando ustedes toman esta señora, nuevamente le pueden hacer las implicaciones. Hola, ¿alguien va a preguntar? Una pregunta. Sí. ¿La temperatura siempre va a depender de una variable? Por lo general sí, porque si no, pues sería pues, homogéneo o constante en todo el sistema. Y aquí te están diciendo que sí hay un cambio. ¿Sí? Listo, gracias. Vale. Muy bien. Entonces tenemos la ecuación de continuidad. Esta señora la vamos a reducir un poquito. Entonces ya saben, todo lo que sea estado estable me anula las variaciones temporales. Ahora, fíjense que B sub R yo dije que es 0. Lo mismo que dije que B sub Z es 0. ¿Sí? Y entonces fíjense que aquí yo qué hago. 1 sobre R, pues multiplico por R a ambos lados porque R no es 0. Entonces yo obtengo que esta señora pues es 0. ¿Sí? Ah, pero es que si yo digo que la densidad es constante, la puedo sacar de esta derivada y pues la puedo eliminar. En otras palabras, obtengo algo que yo ya sabía. Fíjense que obtengo algo que es que la derivada de b sub θ con respecto a θ pues es 0. Pero es que yo ya sabía yo ya sabía eso. ¿Por qué? Porque es que yo ya había inferido que b sub θ solamente es función de r. Sin embargo, fíjense que pues hay que plantear la ecuación de continuidad. Tengan en mente pues que en algunos casos la ecuación de continuidad, como lo decía ya en su momento para el primer parcial, puede que la ecuación de continuidad no le dé información adicional. Muy bien, ahora sí, lo que sigue, la ecuación de movimiento. Ecuación de movimiento. Entonces lo mismo, con la ecuación de movimiento, coordenadas cilíndricas, ¿cuál es la que me interesa a mí tomar? Pues a mí me interesa la coordenada, que es la coordenada en θ, esta señora de acá. Entonces listo, ecuación de movimiento, coordenada en θ, o al menos pues la componente en θ. Dámoslo acá. Ay Dios. Componente angular. Y nuevamente entonces voy a hacer la reducción. Ah, listo, entonces venga. Esta señora por estado estable. ¿Sí? Entonces fíjense que esta señora, pues, fíjense que b sub θ no es 0. Pero la derivada de b sub θ con respecto a θ, esta viene desde la ecuación de continuidad. Esta viene desde la ecuación de continuidad. Esta señora sí es 0, por lo que dijimos en 3. Y b sub r es 0, por lo que dijimos en 2. ¿Sí o no? Entonces hasta acá, fíjense que pues todo sencillo. De hecho, esto también no lo podemos quitar de encima, b sub r es 0. Por lo que habíamos dicho en 2. Bien,
Entonces, por el momento vamos obteniendo un 0 a este lado. Igual. Entonces, fíjense que la presión, ¿será que es función de teta? Ya dijimos que no, solo es función de R y de Z. Esta fue la 4. Bien. Y ya miremos pues el resto. Entonces recuerden, ya sabemos que esta señora por 3 solo es función de R. Lo mismo acá por 3. Y por 2 ya sabemos que B sub R no tenemos. Recuerden que la coordenada, o mejor dicho, la componente en este caso de la gravedad no va a actuar en teta, entonces también no la podemos quitar de encima. Entonces no hay G sub teta. Muy bien, entonces fíjense que obtenemos este señor. Entonces ya cuando nosotros obtenemos este señor, pues simplemente le escribimos. Tenemos mu. Bueno, el mu también se lo pueden quitar de encima porque es que pues está igualado a 0. Entonces pueden poner derivada con respecto a R de 1 sobre R y esta señora. Bien. Recuerden que a esta señora le tienen que poner también las condiciones límite. ¿Sí? No se olviden de poner las condiciones límite para esta. ¿Cuáles serían las condiciones límite en este caso? Y me devuelvo acá. ¿Cuáles creen que serían las condiciones límite? ¿Alguna idea? Recuerden que son sobre la velocidad. ¿Qué pasa cuando, mejor dicho, qué pasa en este punto? Cuando el radio es K por R. La velocidad sería 0, ¿o qué? Claro, ¿por qué? Porque el cilindro interno está quieto, ¿sí? Entonces, venga, es que cuando R es igual a K por R, entonces esta señora vale 0. Y ahora entonces en la externa, ¿cuánto sería esta señora? Recuerda que ya estamos acá. Y esa sí se está moviendo. ¿Cuál sería ahí? La condición límite en ese caso. Sería la velocidad omega, sería omega. ¿Pero solo omega o hace falta algo? Porque acuérdate que omega es velocidad angular. Y esta señora está en términos de velocidad lineal. Por el radio. Exacto, entonces sería omega por R. Bien. ¿Estamos claros hasta acá? De hecho, yo creo que esta sí la pueden resolver. No lo voy a hacer. Si quiere hágalo. Sería fácil. ¿Por qué? Porque es que vea. Si la derivada de todo esto es 0, pues todo lo de adentro es una constante. Le sale C1. Separan variables, integran y le sale C1 y C2. Y ya con estas hallan el perfil de velocidad angular. Por favor háganlo. Entonces este sí les voy a dejar a ustedes. Termínenlo porque esto ya es problema de quién. El primer parcial. ¿Sí? Entonces acá tarea 1. Es determinar el perfil de velocidad, o sea, de la componente angular de la velocidad, o sea, v sub teta, pues. Yo sé que ustedes pues ya ver si lo saben, o sea, deme v sub teta en términos de R. Listo. Y ahora entonces lo que nos falta es, hombre, la ecuación de energía. ¿Sí? Pues miremos qué va a pasar con la ecuación de energía. Entonces acá nuevamente nos vamos para allá. Creo que la tenía por acá. Y así. ¿Qué ocurrió? Bueno. Un momento, porfa. Ecuación de energía es este. Y si dice que acá la ecuación de energía, muy sencillo, la tienen acá, la toman,
Pero entonces aquí tienen que tener cuidadito con algo. Pero empecemos a simplificarla como siempre, como ya sabemos. Entonces fíjense, estado estable. Recuerden que no tengo B sub R. Esa era la 2. Recuerden que la temperatura solamente depende de R. Esa era la 5. ¿Sí? Entonces acá, esta es la 5. Tampoco depende de Z. Y tampoco tengo B sub Z. Entonces fíjense que al menos pues al lado izquierdo yo ya obtuve un 0. Muy chévere porque se empiezan a simplificar una montonera las cosas, ¿sí? Miremos entonces qué pasa acá. Pero recuerden que temperatura solamente depende de R, por la suposición 5. Muy bien, perdón. Entonces esto es K por 1 sobre R, por la derivada con respecto a R. Y aquí pues queda R, derivada de T, con respecto a R, perdón. Pero no me puedo olvidar de este señor. Más mu por el término de disipación viscosa. ¿Por qué no me puedo olvidar de este señor? Pues hombre, es que me están diciendo que es un líquido. Como no me están diciendo si es muy viscoso o no, pues entonces lo tengo que tener en cuenta. Ah, bueno, entonces ya me tengo que ir. Vértice B7 y tengo que mirar cuál es la expresión para el término de disipación viscosa. Coordenadas cilíndricas. Nuevamente pues ustedes toman todo el asunto como base. Entonces vienen acá. Entonces el término de disipación viscosa es el siguiente. Entonces el término de disipación viscosa es, en este caso, nuevamente, ¿qué es lo que van a hacer? Pues reducen. Como hemos hecho para reducir pues las ecuaciones de variación, reducen de la misma forma. B sub R no tengo por 2. Bien. B sub θ solo es función de R. De hecho, esto lo habíamos encontrado de la ecuación de continuidad. Esto es 0. B sub R no tengo por 2. B sub Z no tengo por 2. Fíjense que se baja. Listo, este lo dejo quietecito. B sub R no tengo por 2. Bien, B sub Z no tengo por 2. Recuerden que B sub θ solo es función de R por 3. B sub R no tengo por 2. B sub Z no tengo por 2. Fíjense que todo se va. O sea, la expresión asusta, pero al final no. Listo. Y listo. Entonces B sub R no tengo por 2. B sub Z no tengo por 2. Y esta señora por la ecuación de continuidad se me va a 0. Bien. Fíjense que solo me sobrevivió un término, que fue este. ¿Sí? Término de disipación viscosa es R derivada con respecto a R de B sub θ sobre R, y todo esto está al cuadrado, que fíjense que este cuadrado está afectando todo. Bien, entonces fíjense que ya con esto, listo, ustedes ya tienen para plantear la ecuación de energía. O sea, copian esta, y ¿qué es lo único que van a hacer? Pues hombre, cambian este término por este término de acá. Bueno, me va a tocar copiarlo nuevamente, pero no hay afán. Entonces sería R derivada con respecto a R, y acá pues B sub θ sobre R, todo esto al cuadrado. Entonces ahora sí, fíjense que ya tienen ustedes todo. ¿Cuál es el problema entonces de esta ecuación? Que hombre, ustedes tienen que haber resuelto ya para B sub θ. Por eso es que tienen que resolver primero la ecuación de movimiento para tener el perfil de B sub θ. Teniendo esa, la reemplazan acá y ahora sí hallan, o mejor dicho, encuentran una ecuación para solamente la temperatura en términos de R. Bien, muy bien. Aquí me faltan dos cositas. Entonces, condiciones de frontera para la ecuación de energía. ¿Cuáles serían? Que esos sí son más fáciles. Aquí me devuelvo. ¿Cómo quedarían las condiciones de frontera en este caso?
Acá se hacen con respecto a la temperatura, ¿cierto? Claro, Entonces sería que en el radio K sub R la temperatura sería T sub K. exacto. Entonces cuando el radio vale K por R, la temperatura vale T sub K. ¿Y cuál sería la otra? De que en el radio R entonces ya la temperatura sería T sub 1. Exactamente, gracias Pedro. Entonces este es R mayúscula, pues ya la temperatura vale T sub 1. Esas son, fíjense, la ecuación diferencial de segundo orden, que aquí tengo ya dos derivadas, necesito dos condiciones de frontera. Esta si no intenta resolverla, pues no le gasten tiempo. ¿Por qué? Porque es que, como les digo, ustedes tienen que introducir esta expresión acá, posiblemente esta es una expresión de R, obviamente, y pues ya les queda una ecuación diferencial, pues no tan amigable, al menos pues para resolver a mano. Numéricamente se podría hacer, ¿sí? Pero pues no, ya saben que simplemente si ustedes lo plantean bien, plantean las condiciones de frontera pues correctamente, hombre, pues ya hasta ahí el profe ya les dijo, listo, ustedes ya tienen capturado el problema, pues ya está correcto. Bien, muy bien. Ya, o sea, ya fíjense que esto es repetitivo. Ya simplemente es que ustedes practiquen, si tienen los ejemplos allá, creo que el profe les da más, practiquen imponiendo todo esto. Lo importante es que usted nuevamente refresque el asunto de que del manejo de estos apéndices, que son las ecuaciones de variación, y la idea es uno utilizar el criterio y las suposiciones adecuadas para empezar a quitarse términos de encima, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que hacer. Yo aquí entonces les puse para que ustedes analicen, al menos también practiquen pues entonces con esto. Pues esto ya sería la tarea 2. Esto fue un parcial, no recuerdo el semestre, pero bueno, leamos a ver qué dice. Nos dicen que un fluido newtoniano de densidad y viscosidad constante fluye hacia arriba con flujo laminar por la región anular entre dos cilindros concéntricos muy largos. Pero entonces fíjense, en este caso tenemos dos cilindros concéntricos, pero entonces ya en este caso sería como de este estilo, ¿sí? Entonces tenemos este de acá y pues el otro pues con el mismo eje tiene acá. Entonces acá ustedes posiblemente lo que tienen es que el fluido va hacia arriba, bien, va hacia arriba, que esa es la idea. Ya ahí les dan pues las longitudes pues R1, R2, ustedes ya las colocarán, bien. Entonces para que más o menos se vayan dando pues como cuenta que es el problema. Muy largos, nos dicen que son muy largos. Y bueno, vayan teniendo en mente esto qué. Asuma que el flujo y la temperatura están completamente desarrollados. Listo, alcanza sus valores finales. En otras palabras, es razonable suponer estado estable, ¿sí? Bien, el cilindro interno se calienta eléctricamente y suministra una densidad de flujo, o sea un flux de calor constante Q sub 0 al líquido. Fue madre, entonces me están diciendo que acá en toda esta superficie del cilindro, o sea para todas las partes radiales, en cualquier lado, pues hombre, este señor lo que están dando es un Q sub 0, flux. ¿Para qué me servirá ese flux? ¿Para qué me servirá ese flux? ¿Alguna idea? De pronto para plantear la consideración que el flujo de calor, el flux es igual al flujo de calor sobre el área, ¿o no? Sí, pero entonces eso, ¿qué nombre tiene? Pues, o sea, cuando nosotros describimos el problema o el modelo, o sea, ¿dónde lo vamos a describir? ¿En alguna ecuación de variación o dónde? O sea, mejor dicho, ¿dónde introducimos esto? Q sub 0. ¿Dónde va esto?
¿Alguna idea? Esa Q es de conducción. Sí, lo puedes poner como conducción. Pero al final, ¿dónde lo introduces en tu modelo? ¿Sí? Porque Pues en la ecuación de energía, ¿no? pero bueno, la ecuación de energía ya está planteada pues conducción, ecuación en general de conducción. Pero recuerden que entonces esto, como solamente se está dando es en esta cara, esto tiene que ser una condición de frontera, ¿no? ¿Sí o no? Esto tiene que ser una condición de frontera. Bien, listo. Ahora lo otro, te están diciendo que el cilindro externo se mantiene a temperatura constante T sub 0. Listo, ahí está la otra condición de frontera. Bien, pero entonces pilas que aquí hay algo más. El fluido entra a una temperatura T sub 1. O sea, aquí la temperatura T sub 1 del fluido. Entonces, más o menos, ¿qué les da a entender a ustedes que el fluido entra a una temperatura T sub 1? ¿Será que sale a la misma temperatura aquí? No, pues eso indicaría que el flujo de calor ya no solamente es en una dirección. Eh, bueno, pues... Bueno, eso ya sí te lo dejo, pero, o sea, así el flujo de calor solamente sea radial, a medida que el fluido va fluyendo hacia arriba, pues se va calentando, independientemente si el flujo de calor de esta resistencia es radial. Pero lo que sí con toda seguridad es que aquí, suponiendo si este es Z igual a algo, por decir 0, y este es Z igual a L, hombre, pues las temperaturas en esos Z no son iguales. Entonces ya uno empieza a pensar, ¿será que la temperatura es función de quién es? ¿Será que es función solamente del radio? ¿O será que también es función de Z? ¿Sí? Muy bien. Plantee las ecuaciones y condiciones límite que permitan obtener la distribución de temperatura. Eso es. Especificar claramente las suposiciones. Esto sí, como les digo, esto es lo que más pues como que se fija. Justifique los términos descartados, pues, obviamente. O sea, dependiendo de esas suposiciones, ustedes que van a empezar a descartar los términos en las ecuaciones diferenciales. Entonces, de lo mismo, ecuación continuidad, ecuación movimiento y ecuación de energía. Listo. Entonces ustedes, porfa, la idea es que ustedes intenten trabajar con planteen este ejercicio para que vean dónde pueden ustedes, por decir, encontrar algún tipo de dificultad al plantear las suposiciones, que yo creo que eso es como lo más maluco, porque es que vea, uno ya una vez planteadas las suposiciones, fíjense que reducir las ecuaciones ya es algo mecánico, ¿sí? Unas planteas tus suposiciones, si están correctas, reducir las ecuaciones es algo muy sencillo. La vaina es, venga, plantee bien las suposiciones. Entonces ahí es donde yo les digo, ustedes por favor, céntrense en esto. Entonces, las suposiciones, que sean las correctas. Ya más o menos aquí les estoy diciendo qué pasa con la temperatura, ¿sí? Ya ustedes aquí entonces comparen cuando nosotros analizamos el flujo en una tubería circular o en el ánulo, ¿sí? En el espacio anular entre dos cilindros concéntricos, qué era lo que pasaba ya con las velocidades. Venga, ¿cuál era la velocidad que me interesaba a mí allá en ese caso? Si no estoy mal, creo que era la velocidad z, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es como coger ese problemita del primer parcial y traerlo acá, al menos para la parte de continuidad y movimiento, pero entonces ya le meto la parte de las temperaturas para que ustedes trabajen con la energía. Bien, entonces suposiciones, fíjense qué pasa con B sub z, porque fíjense que el flujo está en dirección z. ¿De quién depende de quién depende B sub z? ¿Sí? Y lo otro, pues ya por aquí les dije, venga, pilas con la temperatura, que es que varía tanto con el radio como con z. Miren que él ahí no en ningún momento les dice obtenga el perfil, no, él les dice plantee las ecuaciones diferenciales y las condiciones límite
que permitan obtener la distribución de temperatura, más no que la obtenga. ¿Por qué? Porque es que con seguridad las ecuaciones que van a obtener no son fáciles de resolver a mano, ¿sí? Muy bien. Yo creo que ya, es que pues, saturarnos con más información sería más. Entonces aquí lo último que quería comentarles era, me faltó sí tocar un temita, que lo hice, esto. Me faltó tocar los temas, o al menos estos dos temas de acá, que fíjense que son los de las superficies extendidas y lo de, pues, lo de estado transitorio. Si tienen ustedes, porfa, las diapositivas que les comparte el profe, me las comparten a ver qué fue exactamente lo que él les dio para, si quieren sacar un ratico en esta semana más, lo vemos. De hecho, pues no es que sea muy largo, ¿sí? Pero entonces me comparten, alguien que comparta eso, porfa, para yo ver qué fue lo que vieron acá. Bien. Y ya entonces recuerden, quedo yo pues en la tarea, esta ya es para mí, decirles, o mejor dicho, sacar para ustedes una pequeña lectura, sino que es que se me perdió, no la puedo encontrar, una pequeña lectura sobre la capa límite, porque eso es más que todo teórico, ¿sí? Pero no sé si de pronto le dé por tirar alguna pregunta conceptual. Entonces, de tal manera que ustedes lo lean y aprendan pues que eso es ese modelo pues, de la capa límite que les dice. Listo. Ya con esto ya quedamos, pues creo que ustedes ya tienen bastantes herramientas pues para defenderse con este tema de calor. Vale. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Se entendió? Gracias a ti, Aura. ¿Una pregunta o quedamos bien? Yo creo que estamos bien, Marcos. Ya toca a nosotros practicar solitos. Eso es. Rayen ustedes, no se limiten simplemente a ver. Rayen ustedes de tal manera que ya tengan cierta práctica. Bien. Entonces voy a detener la grabación. La voy a subir pues para los otros compañeros.